Amigos de Tiempo de Escena, ¿cómo están en esta nueva cápsula de conversación junto a una gran amiga como es Manuel Infante? Sí, como ustedes saben, Manuela Infante es una dramaturga, una directora también de larga trayectoria pese a su juventud, de destacada trayectoria además, eh, una compañía muy importante que fue Teatro de Chile, y ahora vamos a conversar de cómo convertirse en piedra, obra en cartelera en Matucana 100 y que forma parte de las inquietudes que últimamente ha manifestado Manuela como creadora, como artista, que también pudo verse en una obra anterior, ¿no? En Estado Vegetal, una obra muy premiada, muy aplaudida, que es protagonizada por Marcela Salinas. Cómo convertirse en piedra está en Matucana 100 hasta el 17 de octubre, y por eso queremos que Manuela, profundizar un poco con Manuela en esta creación. ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto saludarte, gracias por tu disposición. Hola, ¿cómo Bienvenida están? a esta conversación. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo Muchas estás? gracias. Bien, ya aquí en vísperas de una nueva fin de semana de funciones. Claro, el segundo fin de semana de cómo convertirse en piedra. Oye, Manuela, cuéntanos entonces de dónde partió esto, porque al parecer viene de una investigación ya bastante larga, desde otros lugares incluso, así es que cuéntanos tú desde dónde inicia cómo convertirnos en piedra. Convertirse en piedra. ¿Cómo convertirse en piedra? Parte de estado vegetal, supongo, como que hay una intención de cómo radicalizar la pregunta que ya había en estado vegetal por la otredad, por la diferencia, ¿no? Cómo hacer un teatro sobre aquello que es radicalmente diferente o otro, sin caer en las prácticas de la apropiación o de la explotación porque hay obviamente formas de explotación teatral, ¿no? De apropiación teatral, de la otredad. Entonces, eh, ¿cómo hacer eso? Ha sido un poco la tarea ético-estética. Eh, y después de estado vegetal, claro, yo creo que tuve como un poco la intención de ir un poco más lejos, de hacerlo más difícil, porque en estado vegetal eh, al menos había el vínculo de compartir la vida con las plantas. Con las piedras eso se ve intensamente radicalizado porque ni siquiera hay ese punto de comparación. Uno tiene que empezar, así como en estado vegetal la pregunta era como ¿qué hay de planta en mí? Aquí la pregunta ¿qué hay de piedra en mí? Necesariamente lleva a preguntarse por qué hay de no vivo en una, y qué hay de no vivo en el teatro, y cómo se puede eh, hacer un teatro no vivo, lo cual es una especie de contradicción en términos de lo que nos han enseñado que es el teatro, ¿no? Es como el lugar de lo vivo. Claro. Eh, Así que eso, parte de como el interés de radicalizar, como de seguir en la misma línea. Estado Vegetal y Piedra son dos obras muy hermanas, tienen los mismos recursos. También está la Marcela Salina, la Rocío Hernández, la Carmina Infante, el equipo también está en las dos obras. Eh, y de ahí vino una residencia en Japón que yo hice, que estuve 3 meses viviendo en Japón, eh, estudiando la relación que tenían los japoneses con las piedras, que es una relación muy intensa, que tiene una larga historia de coleccionismo. Jardines, ¿no? Tienen unos jardines de piedra muy espectaculares. Increíbles. Realmente una como de las experiencias estéticas más fuertes que me ha tocado vivir, estar sentada delante de esos jardines que además son gigantescos. Eh, y entonces como que fui como mirando desde esa perspectiva, no porque me interesara en particular hablar de la perspectiva japonesa de las piedras, pero simplemente porque era otra perspectiva y me ayudaba como a sacudirme de las
invisibilidades que yo tengo en mi relación con el universo mineral. Eso, yo estuve un buen rato allá estudiando piedras en la cultura japonesa y china y principios estéticos de la construcción de jardines secos, que se llaman. Y después seguimos el trabajo acá con la equipa, que ha sido ha sido bien rocoso. Eso estaba buscando una metáfora piedril. Ha sido bien rocoso porque empezamos y vino el estallido y después vino la pandemia, y en el fondo es una obra súper cruzada por esas crisis, si le queremos llamar así. Hay una reflexión, imagino, mucho más vital, filosófica, ¿no? Detrás de esta búsqueda teatral estética, Manuela. Ay, parece que desaparecí. Sí, visualmente no te vemos, pero sí te escuchamos Te perfecto. escuchamos. Pero, ¿y por qué si yo tengo prendida la cámara? Qué raro. Ah, ahí aparecí. Sí, ahí aparece. Cuando baja la señal a veces se desconecta la cámara. Sí. Ya. ¿Cómo es la pregunta, Marieta? Disculpa. ¿Qué preocupación filosófica o existencial o vital hay detrás de estas dos obras? ¿Qué es lo que te lleva a ti como creadora, como artista, a meterte en este mundo? ¿Hay, me imagino, una crítica a algún establishment o algo que tú sientas que se necesita reflexionar o cambiar algún paradigma? ¿Por dónde va Claro, o sea, sin duda, yo creo que hay como varias dimensiones distintas. Hay una que es obviamente todo lo que yo he estado como trabajando de criticar el antropocentrismo, no solo en su lectura más obvia, que es como cómo consideramos que existen otras entidades en el planeta, y cómo atendemos a eso desde el teatro, ¿no? Que es una pregunta difícil. Pero también cómo está constituida esa cosa llamada humano, históricamente, ¿no? Cómo llega a ser, y a quién tiene que explotar o a quién tiene que excluir para producirse ese territorio, ¿no? Ese territorio, esa supremacía. Ya. Eso es algo que me interesa y me importa mucho. Creo que está a la raíz, o no sé si a la raíz, pero está súper... bueno, nada, pues sabemos que todas estas supremacías están amarradas, ¿no? La supremacía masculina, la supremacía blanca, la supremacía especista, todas esas supremacías son un nudo. Y para mí, el concepto de humano, cómo surge, cómo se fortalece con el colonialismo y con esta distinción entre quién es un humano civilizado y quién es un salvaje, y después cómo la exteriorización de la naturaleza permite la explotación capitalista usando la mano de obra de esos humanos que fueron exiliados de lo que se llama humanidad. Pienso que la frontera establecida históricamente entre humanidad y no humanidad está demasiado amarrada a las explotaciones contemporáneas como para no atender a ellas, ¿no? Y es entretenido hacerlo desde el teatro porque el teatro es un lugar intensamente humanista y antropocéntrico, entonces es como donde es más difícil hacerlo. Claro. Y aparte de eso no, aparte de eso claro, también hay lo que decía al principio, como simplemente un interés por aquello otro, por aquello desconocido, por aquello inconocible. Hay una pregunta metodológica: cómo puedo especular sobre estas cosas que están en el mundo que me resultan misteriosas e inaccesibles? ¿Cómo puedo hacer del teatro un lugar que de alguna forma se permita bailar alrededor de ese misterio?
no solamente el teatro como un lugar que porta sentido, ¿no? Que dice cómo son las cosas, cómo tienen que ser, o que critica cómo son las cosas, sino el teatro como un sitio de recogimiento, perdón por la palabra tan católica, ante lo misterioso, de contemplación, qué sé yo. También hay una búsqueda disciplinar que tiene que ver con qué es el teatro y qué función cumple en el mundo. Manuela, yéndose como directamente a la base, o lo más básico, digamos, de este montaje, que tiene que ver con este elemento piedra. Uh-huh. ¿Qué te seduce de este elemento para empezar a hablar de algo que aparentemente resulta tan distinto de estado vegetal, porque estamos hablando del elemento vivo, y de esta piedra que aparentemente es un elemento muerto? Entonces, ¿qué te seduce de este elemento propiamente tal para hacer esta creación? Bueno, me interesa que no está vivo, o sea, porque no está muerto, porque morir es algo que hace lo que vive. Exacto. Está no vivo. Eh, em, Al menos no vivo de la manera en que nosotros Lo conocemos la lo vida, entendemos, lo digamos. entendemos. por supuesto, corresponde cuestionar también la división vivo-no vivo, ¿no? Y la posibilidad de que existan gamas intermedias entre esos dos lados de un binario inventado. Pero sí, hubo un punto que resultó como que empezó a aparecer para mí, resultó súper claro, que yo le terminé llamando la vivofilia, ¿Ya? o la bionorma, que es en el fondo la idea de que tenemos una jerarquía valórica asociada a lo vivo respecto de lo no vivo, ¿no? Eh, Se valora aquello que está vivo por sobre aquello que no está vivo. En términos simples, es como que los seres humanos tenemos derecho a explotar a todas las cosas que no están vivas porque tenemos que sobrevivir. Esa es como nuestra excusa. Y sobre esa idea aparece esto que en el fondo empezamos a trabajar pensando en qué había de no vivo en nosotras, y eso al tiro nos dio como una perspectiva respecto de esta fascinación por la vida o esta excesiva valoración por la vida. Pensémoslo incluso en términos de la economía, ¿no? Todos estos conceptos como el crecimiento, el desarrollo, también el rollo pro vida, si pensamos en la discusión ahora tan contingente del aborto. Eh, también la valoración de la juventud respecto o el tabú o el pánico a aquellos humanos que se están acercando a la muerte, están acercando a volver a ser parte del, del mundo no vivo. Fue interesante como mirar la vida desde la perspectiva de lo no vivo. Eso fue, de hecho, hablamos mucho de que las anécdotas que la obra cuenta de manera muy extraña, no sé si la vieron o no la vieron ya, esos cuentos que se cuentan están mirados desde el punto de vista de las piedras, así lo entendemos nosotras. Y eso nos ofrece cierta mirada crítica que es distinto de mirar desde el punto de vista de los humanos. Eso, como que creo que la cuestión pasa por adquirir una perspectiva. Y en términos formales pasa nada, por este ejercicio que yo trato de hacer, que es que la obra imite el comportamiento de la cosa que está en cuestión con sus lenguajes, ¿no? Entonces, de alguna manera la obra toma estas ideas como aglomeración, apilación en capas. Me acuerdo un día que nos dimos cuenta que la piedra no era otra cosa que tiempo acumulado, en el sentido de que la piedra está hecha de cualquier cosa. O sea, no es el material de la que está hecha lo que la define. Lo que la define es el tiempo que ha pasado por ella, ¿no? Entonces, ni siquiera se puede decir que la piedra está lo cual cosa, más que una acumulación de tiempo. Y ahí, para mí,
se abre un universo de posibilidades estructurales, ¿no? ¿Cómo hago una obra que apile el tiempo en vez de recorrerlo linealmente, por ejemplo? Esas cosas se me ocurren. Manuela, tú hablas en plural. Esto significa que el trabajo fue completándose con el elenco, con el resto del equipo. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, o sea, siempre es bastante así. Yo traigo estas como investigaciones y entiendo un poco como metodológicamente lo que quiero hacer con esto de imitar, en este caso la piedra, con el cuerpo de la obra, con los lenguajes de la obra. Y ahí entramos como en periodos como de intensa investigación. En este caso tenía mucho que ver con el trabajo de la escritura con el pedal de loop. Y las actrices son una tremenda fuente de texto y de materiales para mí. Y los personajes, si se podría decir que hay personajes en esta obra, surgen en esas improvisaciones. Entonces, es un trabajo colectivo en el sentido de que todo se está creando ahí entre todas, pero no es un trabajo colectivo en el sentido de que todas hacen todo. Ok. Entiendo. Y aprovechemos de mencionar al elenco. Manuela, por Cuéntanos Sí. del equipo completo, por favor. El elenco es la Liocha de la Sota, Rodrigo Pérez y la Marcela Salinas, que es un elenco que amo con locura. Sí. Son tres personas muy distintas, muy especiales, muy áridas, cada una de su manera particular, cada una es una piedra, es un mineral diferente. Y es lindo trabajar de nuevo con la Marcela y su impactante talento. Y es lindo también, yo me acuerdo cuando yo era estudiante y veía a la Liocha de la Sota actuar y siempre la encontré alucinante y siempre quise que volviera a hacerlo y me encanta ser un poco quien la convenció de volver a subirse al escenario. Sí, ¿cómo lo hiciste? Y el Rodri... ¿Ah? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo convenciste a la Yoche que llevaba tanto tiempo sin subirse al escenario? ¿Sabéis que no sé cómo la convencí? Prometiéndole que la iba a cuidar, que todo iba a estar bien. Porque hace tanto tiempo que no vemos a Liocha en un escenario. Y es seca, Sí, Liocha. seca. Y está Rodrigo, que trabajé con él en realismo, y también es súper bonito trabajar con Rodrigo y la Liocha, que son directoras en sus propias cosas, porque traen a la mesa, aunque se paran de un lugar completamente distinto, como a trabajar como actrices, pero igual eso está en sus cuerpos y en sus mentes, entonces es bonito, son actrices muy autorales en ese sentido. Además que Rodrigo Y tiene una después... corporalidad muy importante, ¿no? ¿Cierto? Tiene un manejo del cuerpo muy, muy especial que tiene que ver con todo su trabajo dancístico que hizo tanto tiempo. Tiene un cuerpo que Sí, se encuentra de manera diferente, digamos. sí, a mí lo que me fascina siempre mucho de Rodrigo es que tiene un arrojo que yo no veo eh, en muchas otras personas. O sea, tiene una disposición a ponerse ahí en los lugares de máxima vulnerabilidad, que es realmente muy precioso de ver. Bueno, las tres en este caso. Además, es un proceso creativo muy exigente en términos de lo que pide exponerse. Eh, y también es una obra muy exigente en el sentido de que no está sostenida por un cuento lineal y sabes que estás en el acto 2 y aquí viene, o sea, realmente es meterse en una especie de tormenta visual sonora eh, que requiere de ellas una especie de concentración muy, muy particular. Sí. Y después el resto del equipo es la maravillosa y espectacular Rocío Hernández, que es la diseñadora también de Estado Vegetal, y que trabajó conmigo también en Noise, que es una obra que hice en Alemania hace poquito, con quien me gusta mucho trabajar y que admiro mucho.
Después está Pablo Mois, que está haciendo, hay ahí una cosa técnica que trabajaron entre las luces y visuales con Alex Waghorn y Pablo Mois. Eh, Está, bueno, la Carmina, que es la productora con la que yo trabajo en estos espectáculos en Chile. Trabajamos con la Diana Carvajal, que viene de la danza, todo el tema de los derrumbes, las petrificaciones, todo el trabajo físico. Trabajamos con Valentina Villarroel, que es una artista sonora de Concepción maravillosa, que hizo mucho del trabajo de procesamiento de las voces. Realmente es como un equipo grande, donde hay mucha colaboración, hay muchas colaboradoras que vinieron a hacer breves cosas, eh, pero que fueron dejando una huellita a diferencia de Estado Vegetal, es una obra que está cruzada por muchas voces de gente, de artistas. Un trabajo colaborativo bien, bien profundo, entonces. Sí. Manuela, en este viaje a Kioto, ¿con qué te encontraste allá, aparte como de esta inmensidad que tiene que ver con el montaje que ellos hacen de las piedras? En lo profundo, ¿qué más descubriste en este lugar? Chuta. O sea, descubrí algo que no quería descubrir, que descubrí que hay algo muy violento en la cultura japonesa que tiene que ver con el extremo al que se ha instalado el capitalismo. Ellos también son, digo también como Chile, un experimento del neoliberalismo norteamericano, porque en el fondo ellos fueron, tal como Chile, después de la guerra, fueron una especie de colonia, y sé que no se puede decir colonia, pero una especie de colonia norteamericana, y allá se impuso un sistema económico y social muy fuerte de la explotación, del trabajo, de las 200.000 horas diarias, o sea, todo eso es una realidad, todo eso que uno escucha es real, eh, que se cruza con una cultura que tienen muy de la obediencia, y se cruza de una manera súper fuerte. También me sorprendió mucho no encontrarme con casi ningún atisbo de la revolución feminista que ha ocurrido en el resto del mundo. Todavía las mujeres están muy oprimidas. Entonces, esas cosas, si bien toda la cultura tradicional, ir a mirar el teatro, eh, son cosas esta religión, pseudo religión que tienen, que es el Shinto, con su ritualidad y los conceptos que sostienen eh, el paradigma japonés, fue muy útil para mí, muy maravilloso descubrir que realmente para ellos la distinción humanidad o no humanidad, o cultura naturaleza, o incluso artificial, no artificial, son distinciones súper occidentales y no les hacen mucho sentido y no las viven así. Y eso fue súper abridor de mente para mí. Pero me encontré con una sociedad muy violenta, por lo que estaba diciendo antes, muy opresiva y una gente muy explotada, y eso fue triste, como que no me esperaba eso. Sí, eso se ve mucho en la literatura japonesa contemporánea. Esos temas que tú mencionaste están muy fuertemente en los autores de 50 años para abajo en japoneses. Es fuerte. De hecho, yo tengo Sí. un libro de un hombre que hace viudo y decide transformarse en mujer porque como hombre la sociedad no le permite entregarle a los hijos sentimientos. Y él evalúa que los hijos necesitan sentimientos y se transforma en mujer. Es una novela de la Claro. Mariana muy fuerte que se llama Kitchen, que es impresionante, digamos. Es impresionante los motivos que tiene este ser cuando ve que no puede llorar en el metro porque se murió su esposa de cáncer. Se da cuenta que sus hijos necesitan una madre, no un padre, imagínate. Wow. Sí, tienes que leer esa novela si no la has leído. Manuela, y en relación a todo esto con lo que tú te encuentras allá, ¿cómo lo traes y lo aterrizas en este montaje? Pucha, no sabría decirte, porque hay una cantidad de cosas de esas que pasan de manera consciente y hay una cantidad enorme de cosas que pasan de manera inconsciente, ¿no? O sea, no...
creo mucho que en el territorio de la creación teatral uno tiene muy poco control sobre cómo las cosas se traducen en otras cosas o resuenan en otras cosas. Eh, en ese sentido, como que siempre he creído que el teatro es una cosa que piensa sola y que se va como haciendo un poco a sí misma y una está ahí como para como para gestionar los movimientos, pero creo que hay mucho que acontece. Sí, entonces yo te podría decir, claro, las cosas que te he dicho, ¿no? Como ciertos preceptos, por ejemplo, el otro día me acordaba contándole a alguien que, porque alguien me decía, qué loco que en la obra de las piedras todo es blando. Los muñecos son blandos, las piedras son de espuma, no hay nada duro. Y yo le decía que eso parte de un principio estético súper importante japonés que se llama ma, que es el espacio negativo. Que en el fondo cuando componen están mirando más el espacio entre las cosas que las cosas, ¿no? Están como componiendo lo que es este negativo. Eh, y entonces es una estética que está súper fundada en la ausencia, en lo que no está ahí, no solamente en lo que está ahí. Lo cual es, para mí por lo menos, es completamente distinto de cómo nosotras pensamos y hacemos arte. Eh, y entonces apareció esta idea de, ¿qué pasa si yo hago que el objeto central de esta obra no esté ahí, sea una ausencia? Entonces, todo el universo de las piedras son puras piedras artificiales porque en el fondo la piedra eh, no está, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo un mini ejemplo de cómo quizás se traduce un concepto aprendido allá en la obra aquí, pero después verán que la palabra Japón y jardín japonés están en la obra con todo el absurdo que eso significa. Eh, Esas son cosas que se me ocurren de manera consciente, pero estoy segura que hay un montón de traslados que yo ni siquiera sé cómo pasan. Sí. Claro, lo maravilloso, eso es lo mágico, lo que no La, podemos la controlar, no lo que no interpretación, podemos controlar. Pues. Imagínate, con toda la información que tiene Manuela, consciente e inconscientemente a la hora de crear eso se mezcla y brota a lo mejor cosas que tú no te das nunca cuenta, digamos, que tal vez te puede dar cuenta a otra persona. considerando además la creación en equipo, que se generan además más aliños de la gente nueva. Manuela, ¿estás trabajando en algo más en este minuto? ¿Estás pensando en continuar con este ciclo, con este trabajo, o estás por ahora en eso? Sí, mira, ahí está. Ah, ya. Ahí está en la muralla. Ahora estoy, o sea, tengo como varias obras para adelante que están como en distintos procesos en distintas etapas de su creación, pero lo próximo que viene es una obra en el Teatro Nacional de Cataluña que se llama Fuego, Fuego, que sí, es muy hermana de estas otras obras y hace un poco el mismo ejercicio de tomar del elemento en cuestión las indicaciones para hablar de la cosa, ¿se entiende? Ahí hay como un gesto como bien recogido en la fenomenología, como es la misma cosa, en este caso el fuego, la piedra, la planta, la que me dice de qué forma hablo de ella. Entonces, los procedimientos son súper similares. Ahora, obviamente con el fuego empezamos a tocar miles de otras cosas. Hay harta, hay harto que tiene que ver con el fuego en las ciudades, en las protestas. Hay harto que tiene que ver con el fuego como elemento central del rito sacrificial que está a la base de la historia del teatro. Está, bueno, lo que está a la vista, los incendios forestales. He estado mirando harto el caso de Santa Olga, no sé si se acuerdan, que es un pueblo entero que se quemó en el sur, que estaba Sí, al lado de una forestal. Sí. Eh, eso es lo próximo, pero está todavía, como lo pueden ver, un caos en mi muralla. ¿y esa es una invitación, Manuela, que te hacen de aquel teatro en Cataluña? Sí, Espectacular. sí, a una temporada que la curadora me dijo es una temporada sobre la violencia. Y yo pensé, bueno, ¿cuál es ese elemento de la naturaleza cómo puedo hablar? Y se me ocurrieron dos cosas, viento y fuego.
que además se alimentan la una a la otra, ¿no? Exacto. Después nos quedamos con fuego, no me acuerdo por qué, seguramente porque había tanto, perdón, se me está acabando la batería. Había tanto fuego en la ciudad acá, en el momento en que empezamos a hablar de esto, estaba tan incendiada la ciudad que, claro, el fuego me pareciera que estamos en un mundo en llamas, ¿no? Un mundo que arde. Ujú. Sí, se me vino a la mente ese incendio en Australia. ¿Te acuerdas cuando los koalas arrancaban y la gente trataba Tremendo, de sí. salvar a los Sí. koalas? O la cantidad de pueblos que han desaparecido en los últimos incendios ha sido de verdad que catastrófico. Así que, Bueno, y árboles. Sí, pues el incendio del Amazonas también, que fue largo, largo, largo. ujú. Manuela, ya nos tenemos que empezar a despedir, así es que antes de aquello, quiero que nos cuentes con qué nos vamos a encontrar en lo concreto en el escenario, en el público, al espectador, para que se empiecen ya a familiarizar y a impregnar de este nuevo montaje. Se van a encontrar con, con tres actrices gloriosas, una obra de una estructura mineral muy rara, con muchísimo, muchísimo humor negro. Se van a encontrar con tres actrices y tres muñecos que son de alguna manera la réplica no viva de ellas mismas. Se van a encontrar con mucho trabajo visual, con mucho trabajo sonoro. Yo diría que es una experiencia como bien poética en ese sentido, bien, bien sensorial, si se quiere. Eso. Coordenadas de la obra. Matucana 100, jueves a domingo, jueves a sábado a las 8, domingo a las 7. La temporada entonces hasta el 17 de octubre. 17 de octubre. Sí, tú dijiste... Hasta el 17 de octubre. Sí, y es muy envolvente, Manuel, es muy envolvente la obra. Es como que tú decías, uno se siente parte de lo que está pasando, es muy envolvente. Así que hay que ir puro verla. Hay que puro ir a verla, de todas maneras. Sí. Me parece fascinante además porque deja tantas ventanitas abiertas para seguir después discutiendo después de la obra. Entonces eso también es maravilloso de poder abrir esta mente y dejarla fluir. Así que Manuela, muchas gracias por tu disposición de nuevo y nada, nos estamos Gracias a viendo ustedes. Ya, pues. Manuel. Súper, gracias. Y nos vemos. Ustedes también. Chao, querida. Chao. ¡Uy, qué interesante poder ahondar en temas tan maravillosos que tienen que ver con la filosofía de un elemento tan básico aparentemente, claro, o sea, ¿no? El teatro es un espacio para reflexiones mucho más profundas como las de Manuela Infante y su equipo, reflexiones filosóficas que van más allá de lo contingente a lo esencial, ¿cierto? ¿Por qué somos humanos como somos seres humanos? Vivos, no vivos. Ahí está la discusión. Vayan a verlas, porque suena árido, pero no es árido. Hay mucho elemento, tal como dijo ella, hay mucho humor, hay mucho elemento visual, mucho elemento sonoro, que va a mantener la atención capturada. Además que nos gusta el humor negro, así que va a ser maravilloso como de disfrutarlo. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en esta nueva cápsula. Nos vemos en YouTube, Instagram, Facebook y la página santi.cl. Muchas gracias. Hasta una nueva entrevista. Nos vemos. Chao.